Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día Gorando. El día de hoy con Moisés, Moisés escritor en Instagram. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Samuel y Milena. Ujú. Y con Milena, hola Milena. Milena López y Samuel Pineda, los apellidos son muy importantes. Ay, ¿cómo es el tuyo? Es que el Moisés escritor Gaviria. me gusta harto. Gabriel. Es que el Moisés escritor me Escritor. gustó harto. Sí, es Eh, el seudónimo digital, como le están diciendo. sí, estamos con Moisés Gaviria y con Laura Milena. Bueno, hola a todos. Un placer tener como invitado a Moisés Gaviria y con toda para este nuevo Diagorando, para aprender y también para conocer un poquito del contenido de nuestro invitado. Ok, entonces Moisés, cuéntanos un poquito de ti, cómo iniciaste como en TikTok, tu tema es un poquito como la literatura, los chistes así como de gramática y cosas así, entonces cuéntanos como de dónde sale todo esto. Bueno, ¿en dónde empiezo? A ver, yo cuando publiqué la primera versión del Diario de un Sueño, esta versión del Diario de un Sueño salió cuando tenía iba a cumplir 19 años, salió en la plataforma de Play de Google, en ese momento llamada Google Play, ya es la Play Store. Eh, y en menos de 2, 3 meses alcanzó como 500.000 descargas. La gente empezó a buscarme por sí misma porque en ningún lado se incluyó información pues como del autor, simplemente buscaban Moisés Gaviria y empezaron a buscarme en mi perfil personal. Y en ese momento dije, no, me va a tocar crear una página porque si no me van a llenar de solicitudes de amistad. Yo siempre he tenido como esa idea de que uno tiene que separar muy bien esa vida pública de esa vida privada. Tanto es así pues como que intento no tener Facebook, intento no tener como redes privadas, todo lo manejo con llamadas o con una buena conversación y un café para separar la vida digital de la vida física. Ahí comenzó mi viaje en las redes sociales. Las personas empezaron a buscarme, a seguirme, me escribieron mucho frente al libro y por situaciones de mi vida, más que rebeldía que otra cosa, me tocó apartarme mucho de este mundo como de la literatura. Yo estaba muy empeñado en seguir mi carrera como escritor, en construirme, en sí. Nunca he dejado de escribir, siempre he escrito de muchas maneras. Eh, pero más allá de la escritura como una forma de vida, era una escritura como un complemento de vida, porque era algo que me alejaba de muchas cosas de las que me quería alejar. Yo empecé a escribir justamente cuando tenía más o menos unos 12 años, 13 años, para desahogarme de varias cosas que me estaban sucediendo, porque toda esta calidez y todo este carisma que uno muestra en las redes realmente son la construcción de muchas etapas complejas de la vida, de muchas reflexiones que uno tiene que desarrollar. Y la escritura me ayudó a generar como ese tipo de rostro hacia el exterior y posteriormente aprender a interiorizar como esa misma reflexión y esa misma perspectiva de vida para vivir tranquilo, para estar tranquilo. Entonces, te abandoné las redes sociales, todo ese cuento fue a través de Facebook. Eh, y por ciertas cosas que sucedieron el año pasado, eh, se me volvió a venir a la mente yo qué estoy haciendo. O sea, yo, yo tengo que seguir mi sueño, lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que me hace sentir vivo en sí, y que es la escritura. Entonces contacté a una editorial y en la muestra de la novela pues que quiero publicar este año, que es No basta un te amo, que es una nueva novela, eh, me dijeron, lo primero que me preguntaron, no leyeron el borrador, no leyeron nada. O sea, lo primero que me preguntaron fue ¿cuántos seguidores tenés en redes sociales? Y yo, bueno, yo tengo una página en Facebook que tiene como 2.500, eso no sé si es mucho o poquito, pero no la muevo desde hace mucho tiempo, el alcance orgánico está completamente caído porque tengo entendido que como políticas Facebook e Instagram opaca el alcance de las páginas que dejan de publicar para darle paso a las páginas nuevas y a las personas como que usan la plataforma.
Entonces, no les gustó la respuesta, muy poquito. Generalmente les anima a gente que tenga más de 10.000, más de 20.000 personas. 2.500 es demasiado poquito como para comercializar libros. El mínimo de ediciones es de 1.000. Se entiende más o menos que el 1% compran los libros de los seguidores. Entonces, debido a que tenés, pues estamos hablando de 20 personas que van a comprar los libros, etcétera, etcétera. Entonces, quedé como con la idea de yo, bueno, pues si así funciona ya el mundo editorial, pues vamos a ver de qué manera podemos ingresar. Empecé a buscar frente a redes sociales. Instagram no me gusta. Facebook dejó de ser relevante y lo primero pues que encontré fue YouTube. YouTube, que es el espacio en donde más tiempo invierto, en el que más poquito he crecido, pero es en el que más tiempo invierto porque los videos de YouTube cada video de YouTube que subo es como una hipótesis frente a determinado tipo de ideas, y esas hipótesis las desarrollo a través de la narrativa audiovisual. Y dije, bueno, ¿y de qué manera puedo empezar a proyectar? Porque el algoritmo de YouTube es muy injusto para las personas que apenas están comenzando en su red. No les ayuda mucho como a esparcir contenido, le toca a uno buscar otros medios para poderlo hacer. Tanto es así que es muy curioso, pero las herramientas funcionales para esparcir el contenido de YouTube se las habilitan solamente a los canales que tengan más de 1.000 seguidores. Entonces, resulta súper loco, pues como el concepto como YouTube trata a las personas que apenas están iniciando, que le debería de ayudar. Bueno, entonces dije, ¿cómo me va a soportar o cómo me va a catapultar para esa situación? Y apareció el tema de TikTok. Yo siempre, tal y como estamos hablando ahorita, tenía como la idea de que TikTok era una red social de niños que bailaban y que no hacían nada, pero empecé a explorar y conocí el hashtag de Aprende en TikTok, otros hashtags de ¿sabías qué?, de dato curioso, de dato científico, y yo aquí hay como una comunidad que se está formando a través del aprendizaje que puedo utilizar no solamente para hacerme conocer como TikToker, que ya es que le dicen, sino como figura pública, que al final de cuentas uno se vende como figura pública para que las personas te reconozcan en una portada de un libro cuando esté puesta en una librería, así de simple. Entonces, ¿qué hice? Yo, ¿sabes qué? Voy a probar, voy a ver de qué manera. Subí los primeros vídeos, empecé a buscar de qué manera organizar. Vi que funcionaba y que no las primeras semanas, y hasta que empecé a mirar que podía utilizar los hashtags como una oportunidad. Este proyecto comenzó el 19 de enero de este año, y ha sido pues un viaje sorprendente de muchas revelaciones. Empecé a explotar el mismo contenido de TikTok como marca personal. Entonces saqué lo de Aprende en TikTok, lo de fragmentos de TikTok y todas esas cositas, como con un estilo más animado, como un estilo, e ir evolucionando constantemente. En este momento estoy con proyectos de cuentos de TikTok, los gatos de Ultar, que es como dos gatos dialogando frente a literatura, muchas cositas muy centradas, tal y como dijiste, en la literatura, en el español, en la creación, y darle de pequeñas maneras, o sea, como pequeños matices, paso a mi imagen como escritor, compartir mis fragmentos, compartir mis reflexiones, compartir mis creaciones, ya sean carismáticas, trágicas, como quieras, en la red social, en todo este tema. ¿Y cómo lo iba a lograr? Pues catapultando el contenido a través de un lenguaje común. El lenguaje común en las redes sociales. Yo tengo un vídeo que es una serie de 3 vídeos que comienza con dime qué influencer ves y te diré quién eres. Es un vídeo de YouTube. Y hablo frente a cómo los influencers se están volviendo famosos por utilizar el ridículo. Entonces fue una reflexión en donde el ridículo digital en este momento son los memes, ¿cierto? Entonces dije yo, voy a coger memes que sean referentes o a literatura o a gramática o al español en sí. ¿Para qué? Para catapultar como ese estándar de conocimiento frente al español y me ayuda a reforzar a través del ridículo, porque es que si existe un barco, más tonto sería no utilizarlo. Utilizar esa estrategia de ridículo a través de una proyección
con referencias. Entonces, si ven un meme literario que si no es mío, entonces ya hay mucha gente que incluso me lo manda por Instagram, me lo manda por los mensajes de TikTok para que yo lo diga. Entonces fue como esa estrategia de construir marca personal como primera opción, porque no sabía que me iba a ir también en TikTok, como primera opción para catapultar la gente hacia YouTube. Y ya como segunda opción para explorar TikTok como una plataforma alternativa a YouTube que pueda también generar otro tipo de espacios de comunicación. En este momento me están invitando mucho a hacer live, a hacerlos en vivo, pues que están como proyectándole tanto a los streamers en TikTok. Me están invitando a utilizar otro tipo de hashtag, como también me están invitando a utilizar filtros. Esperemos a ver. Pero bueno, eso es como más o menos un resumen y una divagación, porque divagué mucho frente a mi camino en TikTok. ¿Listo? Bueno, devolviéndonos un poquito a tu inicio en la escritura y todo ese tema del mundo literario y todo, nos cuentas que prefieres escribir novela, pero te has inclinado por otros géneros en ese camino de aprender, de pues aprendizaje y también de autoconocimiento. ¿Te has inclinado a otros géneros o más que todo ha sido la novela? Bueno, yo desde los 12 años he escrito de absolutamente todo. Tengo microrrelatos, cuentos, poesía, versos cortos, que a los versos cortos les están diciendo poesía, pero muy diferente. Y novela en varios géneros, en varios estilos. ¿Qué sucede? Que para mí, a mí personalmente, me parece que el género literario más difícil de todos es el cuento. Y si hablamos del más intelectual de todos, es la poesía. El cuento, porque tienes que lograr hacer la descripción de un personaje, de una trama y de una historia que tenga sentido y coherencia en muy poquitas páginas. Tú en una novela tienes la capacidad de explayarte en la construcción de un personaje en 30, 40 páginas si quieres, o durante todo el proceso cronológico de la novela. En un cuento no. Un cuento, hay cuentos de Edgar Allan Poe que duran que son 3 páginas, solamente 3 páginas, y tú entiendes bien las intenciones del personaje, sabes cuál es su manera de pensar. Incluso, por ejemplo, en El Gato Negro, puedes predecir lo que va a hacer, que al final es dejar a la persona encerrada. Entonces, es tan complejo que me alejé un poquito como de esa situación para no amargarme la vida. He escrito algunos cuentos. Hace poquito estuve preparando uno para un concurso nacional de literatura que van a sacar acá en Colombia. Pero lo que más prefiero frente a toda la descripción, en la construcción, y lo que más disfruto es novela. De todos los estilos. Comencé con El Diario de un Sueño, que era una novela muy juvenil, fantástica, súper simple, súper tranquila, que eso es como una comedia romántica adolescente que le están diciendo a ese género. Pero después del Diario de un Sueño exploré por una trilogía completa que es La Creación del Miedo, se llama La Trilogía del Hombre. Es un fundamento de 3 libros con un cuarto que es como un análisis. Ya les voy a explicar. El primero es La Creación del Miedo, el segundo es La Destrucción de la Voluntad y el tercero es El Equilibrio. Y para poder escribir esos 3 libros hice uno cuarto, que es como si un personaje creara una bitácora frente a la historia que estaba sucediendo en esos 3 libros. Y es una bitácora psicológica, no, más que psicológica, psiquiátrica, porque el personaje que escribe el libro es un médico que trata a una paciente dentro de la saga de estos 3 libros. Y es porque la paciente, en un estado inconsciente de shock, viaja al inconsciente o al subconsciente, pues, dependiendo de qué línea de psicología quieras tratar, y viaja por una especie de silogismo que construí entre Alicia en el País de las Maravillas y la Divina Comedia, y viaja entre el inconsciente a través de eso. Entonces va al país de la ira, al país de la tristeza, al país del odio, etc. Y mientras está en ese proceso de entender, interiorizar a través de su sentimiento, el médico que lo analiza, el psiquiatra, escribe una bitácora. Entonces ese es como el eje.
Y ese fue como la primera obra que dije, voy a hacer algo que me haga sentir orgulloso, muy difícil, muy complejo, que me guste escribirlo, que me sienta bien y que o sea, me mida si soy capaz de ser novelista. Y con todo lo que resultó de esa obra, que créeme que hay muchas cosas que hay que corregir, y eso no está publicado todavía porque la voy a reescribir en muchas facetas, porque hay muchas cosas. Yo terminé el tercer libro de esa trilogía y, y leí el primero y me pareció una basura porque evolucioné tanto en el concepto de escritura, porque es que uno aprende muchísimo mientras va escribiendo, que hay muchas cosas que narraba que no me gustaban para nada, entonces la dejé guardadita, pero me sirvió para afianzar ese hecho. A mí me gusta la novela, a mí me gusta escribir novela, a mí me gusta crear sagas literarias, porque casi todo me gusta es como desplayarlo a varios libros, porque me permite ir fragmentando historias para no contar todo, no ser tan obvio. Eso es como lo que disfruto, como lo que me gusta, jugar con los capítulos, terminar los capítulos en los puntos pues como en las tramas. No sé si ustedes, de qué ejemplo les doy. El anime que termina, que termina en lo mejor del capítulo, pues, y termina el capítulo y entonces te invita a ver el otro. Me gusta mucho jugar con ese tipo de sensaciones de subir y bajar en la trama, y eso solamente se puede lograr en la novela. Entonces ahí me quedé, ese es el ritmo que me gusta. Me estoy explayando mucho en las explicaciones, si es así me avisan. No, tranquilo. Yo Ok. quiero volver un poquito a tu faceta TikToker. Y es Ok. que, o sea, como que a mí personalmente me parece como curioso y en cierta parte como tierno tu desempeño en la plataforma. Porque, digamos, si tienes mucho eso de youtuber, ¿no? Tú pones la intro, incluso en la intro estás tú haciendo así. Eso es Ah, sí. como chistoso. Y como que no se ve mucho en TikTok. En TikTok cualquier persona coge el celular y se graba 5 minutos y ya. Como que la preparación sí está. Incluso como la relevancia que le das a los hashtags. O sea, yo no sé de hashtags y en este momento no te puedo decir si, o sea, no sé si un hashtag se sigue en TikTok o no. Entonces, como que eso, quería anotar eso que me parece curioso. Y con respecto pues, a lo de los memes, eh, o sea, ¿por qué sientes que es como ridículo? O sea, no sé qué es lo que consideras ridículo, como tal el meme o lo que tú haces al respecto, porque, o sea, Ok. yo Eh, en el meme como que hay muchas cosas, ¿no? En realidad es como la base del humor, que es como crearte una premisa y pues de la nada rompértela para así generarte humor. Entonces como que no... A mí la verdad me parece que los memes tienen que, pues para que un meme sea bueno, tiene que haber como mucho intelecto, mucha sagacidad en ese tema. Entonces, a no, mí... pero es que, a ver, ridículo no significa. Es que acá tendemos como a cambiarle la definición de las palabras y creemos que son o bien ofensivas o bien como una especie de disminución del concepto. Ridículo significa que haga reír, así de simple, nada más. O sea, ridículo es que hace reír. Y los memes hacen reír. O sea, los memes están hechos para comunicar, para dar un mensaje a través de la risa, ¿cierto? En sí, en Dime qué influencer ves y te diré quién eres, uno de los vídeos se llama el silogismo del meme. eh, y explico por qué los memes son importantes en este momento, porque son los medios de comunicación que estamos utilizando para trasladar el ridículo, porque trasladar, no, es que no sé de qué manera como hablarte para expresar como toda esa profundidad. Lo que mejor puedo hacer es vayan y vean la saga del canal de YouTube, para que entiendan más o menos a lo que me estoy refiriendo. Pero mira, tú conoces un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Sí, bueno, ese libro de Sapiens tiene un tratado que habla sobre el chisme. Y en el proceso del chisme establece que es que el hombre por naturaleza es chismoso. Y justamente por ser chismoso es que se permitió
establecer un proceso de comunicación para poder generar la tradición tan importante. Y la tradición no es más que una narrativa social frente a muchas situaciones. La tradición sirvió para saber que que el fuego quema, que la nieve congela, etcétera. Muchas cosas que uno cree que son básicas, pero como uno pierde el instinto, al final de cuentas le tienen que decir y tiene que saber con toda esa meta narrativa que existe en la sociedad y en la cotidianidad. ¿Qué pasa? Que el meme es parte del chisme, el meme es parte de la difusión de información, porque al final de cuentas los memes generalmente nacen y se utilizan como una mera base para comunicar otro tipo de ideas. En sí, me atrevería a decir que el 80-90% de los memes se utilizan para comunicar información particular, sobre todo actualizada. Si sucede algo con un jugador, seguramente sacan un meme hablando de ese jugador de fútbol. Si sucede algo con un actor, sacan un meme. Entonces, es una manera de esparcir el chisme, de generar información, pero con ridículo, porque lo que quieren es hacer reír. ¿Por qué con ridículo? Explico en el vídeo que la risa es uno de los idiomas más ancestrales que existen. Tanto es así que la risa es uno de los únicos sonidos que no utiliza para nada el aparato del habla del ser humano, el aparato fonológico, sino que sale desde el pecho, como los gritos de un animal o como los quejidos de cualquier otro mamífero. ¿Por qué? Porque es un sonido reflejo, es un sonido primitivo. Y eso significa que lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo. Entonces es una de las cosas más universales que existen. Tanto es así que en sí los animales también se ríen, los animales también celebran ciertas situaciones y también muestran, también muestran su estado de felicidad y más de felicidad, de humor hacia ciertas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como estamos utilizando un lenguaje muy primitivo, que se vuelve un idioma universal, los memes son una herramienta de ridículo para informar. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me hago como entender a qué voy? Entonces, por eso les digo que los memes son ridículos. ¿Y por qué es importante? Porque es que yo, por ejemplo, utilizo el ridículo del meme para dar determinado tipo de reflexiones literarias o bien resaltar el error, porque es que hay muchas personas que se ofenden cuando uno resalta el error, pero es que resaltar el error es esencial. Hay una investigación de la que hablo también en esta saga de video. Estoy hablando mucho sobre ella, pero me hiciste la pregunta y considero pues como apropiado. Hay una investigación que señala que el cerebro necesita el error. Tanto es así que se demostró que si el cerebro no reconoce el error, no aprende. Entonces tú tienes, que es lo que yo hago con los memes en TikTok, es utilizarlos como un medio para resaltar el error, para que las personas tengan un recurso, no sé, llamemos recurso mnemotécnico a esa situación para que no lo cometan ellos, o sea, para que aprendan español, para que aprendan gramática, lingüística, ortografía o simplemente redacción básica. El uso de una coma es o sea, que yo con un meme le enseñe a alguien a utilizar una coma, esté utilizando el medio que esté utilizando, que en este caso es de ridículo, es suficiente para mí. Listo, supongo que quedó claro. Si no, ampliamos. No, sí, la verdad, muy claro. Y, y pues es verdad, pues para nadie es un secreto que la comedia, el humor, incluso lo ridículo, como tú dices, llama más la atención que lo serio. Incluso pues hasta en política se meten los memes y uno puede terminar, o sea, informarse. Incluso no es solo la risa, el chiste, sino hasta tienen un poder informativo. Em, Uno de nuestros primeros debates fue sobre la generación de cristal y pues básicamente hablamos sobre cómo se nos tacha de que malinterpretamos o que nos defendemos mucho de lo que está pasando actualmente. Cualquier crítica es una ofensa. Eh, por eso, como introducción a esta pregunta, ¿cómo ves esas plataformas como Twitter o incluso TikTok que limitan el número de caracteres para escribir algo? Igual, pues ahorita son muy famosos los hilos y todo el tema,
pero ¿crees que ese límite es suficiente para expresar una idea sin que se malinterprete y que de paso a decir, no, son generación de cristal porque se la pasan quejándose y en un tweet, su tweet es una queja, es una crítica, es una ofensa? ¿Cómo ves ese tema de escribir en las redes sociales actualmente? Bueno, qué pregunta, Milena. A ver, lo primero que tengo que decir frente a lo de la generación de cristal. Si hay personas que se quieren sentir ofendidas, en sí es algo que constantemente me he dado cuenta durante estos últimos años, que tienen como la necesidad, pero no solamente la generación de 16 a 25 años, no, eso sucede con todas las generaciones. Hay personas que se quieren sentir ofendidas, que ven algo y quieren buscar la razón para buscarse para sentir emoción o rechazo. Y creo que esto nace desde una cultura que se está arraigando mucho, tristemente, y es que el contrario es mi enemigo. La persona que piensa diferente a mí es mi enemiga, porque estamos volviendo hacia un totalitarismo ideológico. Como decía, no me acuerdo, un periodista, me gustó mucho la frase que lo políticamente correcto es el nuevo fascismo, y es así, o sea, están censurando la opinión contraria para poder imponer. Entonces, cuando alguien da una opinión contraria, se ofenden porque creen que dar una opinión contraria es un ataque. Creo que ese es el germen de todo esto de la generación de cristal, y no es que sea nuestra generación. Yo creo que eso sucedía siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a que las redes ya permiten que todo el mundo ingrese y conozca ese tipo de opiniones, se le está dando difusión a las ideas contrarias, cuando antes no sucedía. Antes lo que hacían eran, pongámoslo en palabras leves, hacerlo callar, ¿cierto? Entonces antes hacían callar a la gente, pero ya como pueden difundir, entonces ya encuentran razones para ofenderse o expresarse diciendo que la otra persona, por pensar diferente, por un tema simple, ve que algo no es rojo sino verde, entonces como tú no estás de acuerdo conmigo, tú eres mi enemigo, punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las redes sociales están facilitando que personas que antes no tenían voz para decir lo contrario, la tengan, y eso está generando un debate digital constante en todas las redes. Que sea bueno, que sea malo, ojalá sea bueno. Ojalá las personas se den cuenta que lo diferente es lo necesario. En sí, yo siempre que a mí me preguntan frente a eso, yo les hago la reflexión. En la ciencia, la misma que permitió que que estuviéramos en este momento hablando por internet, que tengas un celular para ver TikTok, que puedas disfrutar de contenido gratuito solamente con un clic. Esa misma ciencia que te permitió todos estos lujos se construye con hipótesis y antítesis. ¿Y qué es la antítesis sino un debate? El antítesis en un proceso científico es tú o otras personas decirte cuál es tu error o qué error cometiste. Entonces, si el conocimiento lógico del ser humano necesita el error, necesita la equivocación y necesita que alguien diga que estás equivocado, ¿por qué en el medio estamos tan empeñados en sentirnos ofendidos porque alguien nos dice que es erróneo? Y no solamente eso, en la proyección democrática, entre menos se permita el pensamiento contrario, menos democracia hay. Porque la democracia necesita sí o sí, pero sí o sí el pensamiento contrario. Es que la democracia es la participación de todo el mundo, y la participación de todo el mundo supone una controversia, porque es que de la controversia se saca la conclusión, de la controversia se saca el camino próspero para todo el mundo en equidad. Entonces se necesita la controversia. Entonces, resumiendo, no creo que haya una generación de cristal. Creo que lo que está sucediendo es que la controversia se está generalizando por las redes sociales, lo que antes no sucedía. Lo mismo que es el fenómeno de las catástrofes ambientales, que la gente cree que constantemente hay más catástrofes ambientales, pero eso es mentira. Lo que sucede es que estamos siendo mucho más efectivos en comunicarlas
en los medios de comunicación. Entonces creemos que hay muchos terremotos, muchos maremotos, muchos tsunamis, pero no, siempre ha habido lo mismo. La Tierra no ha cambiado su comportamiento, pero lo que está pasando es que ya nos estamos dando cuenta mucho más rápido y mucho más fácil de que hubo un terremoto en Japón, hubo un terremoto en Rusia, y pueden haber 2, 3 terremotos al día, y es que la Tierra se está acabando, ¿no? Es que nos estamos volviendo muy efectivos en comunicar ese tipo de situaciones, y antes no sucedía así. Antes, cuando temblaba en Japón, en Colombia se enteraban a los 3, 4 meses, ¿cierto? Entonces, es más o menos por ese lado, que es que las redes se están acercando tanto a la gente que estamos viendo todos estos fenómenos mucho más de cerca, mucho más continuos, y tendemos como a generalizarlos para todo el mundo y a atacar a generaciones nuevas. Ahora, con respecto a lo de Twitter y con respecto a lo de TikTok, frente a la reducción de caracteres. Vean, yo he escuchado conversaciones del Senado que duran 4 horas y terminan peleando. Y he escuchado conversaciones de novios en pelea que se dicen 2 palabras y terminan bien. Entonces, yo lo que creo es que las palabras no van a decir nada. Tengan ustedes el espacio que quieran tener. Pueden ustedes quedarse ahí discutiendo 20 años, pero si no tienen la intención de solucionar las cosas, no va a ser suficiente nunca ninguna cantidad de caracteres. Así de simple. Yo me equivoqué contigo. Es de sabios cambiar de pensamiento. Tener razón. Voy a explorar. ¿Cuántas palabras fueron? Tener razón, voy a investigar. Tener razón, voy a buscar frente al tema porque considero que me falta investigar frente a ello. ¿Cuántas palabras fueron? Y eso para de seco una pelea en cualquier red social. O me gustaría conocer más de esto para saber si tienes razón. O si insultaste, perdón, o simplemente no insultar, ¿cierto? Fueron ¿cuántas? 5 o 6 palabras máximo. Entonces, yo creo que es más la intención que la cantidad de caracteres. Ese es mi punto de vista. Sí, yo en cierta o sea, como que lo comparto en cierta medida cuando hablas de que no hay una intención de conciliar y que eso lo veo mucho. A mí me gusta seguir como a veces como gente que me choque un poco, porque pues las redes sociales en realidad a uno tienden a envolverlo en una burbuja y pues todas las opiniones tienden a reforzar la nuestra. Pero pues como tú decías, o sea, como para hacer unos buenos procesos tengo que tener gente que me choque, porque pues del choque puede salir que yo o refuerce mi idea o que la renueve y pues ambas Exacto. están bien. Muy bien. Entonces, digamos, yo sigo como pues gente que, o sea, es que lo del feminismo es re complejo, pero pues sigo gente un poco más radical y es eso, como que yo en ningún momento veo la intención de conciliar y de, o sea, yo estoy ahí como hombre heterosexual, blanco, todo el patriarcado que quieran que tengo, probablemente lo tengo, y yo quiero aprender, yo la verdad, o sea, como que siento que una persona se sienta mal u oprimida debe ser bastante feo, porque pues a todos nos ha pasado en cierta medida, y no nos gusta pues que se nos haga menos, entonces pues no deberíamos hacerlo. Y la conciencia me parece muy bien. De hecho, siento que pues el extremismo lleva a la conciencia, pero pues ese es otro tema. El caso es eso, que si yo concilio, siento que traigo más gente, ¿no? En realidad un discurso amable y como más tranquilo, como que ayuda mucho. Y eso es algo como que veo en ti. Y bueno, esto ya va para mi pregunta, como el escritor que tenía 200, bueno, 2500 en Facebook, ahorita tiene 170.000 en TikTok y cómo es eso de curioso, ¿no? O sea, incluso, pues por eso ya, me imagino que por eso ya estás en el proceso de tu libro del amor, se me olvidó el nombre, disculpe. No, Eh, bastante amo. no, Sí. bastante amo, sí. Me imagino que pues eso fue una de las razones que ya te dieron como luz verde, según lo que nos comentabas. Y pues a ver, obviamente has aprendido en el proceso, pero como que eso no es lo que te está catapultando o premiando. Entonces, no sé en qué medida sientas tú que
como el internet está democratizando un poco la información que tenemos. No, a ti te parece que está democratizando. No, 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 ¿a ti te parece? No, no, Samuel, vea. ¿A usted no le parece una puta mierda que yo tenga que crear una red social para que una editorial crea mi libro? Pues Pues sí, eso es una mierda. me O parece sea, curioso, pero no, no, eso es por la yo editorial. respeto mucho tu opinión, solo que tengo como un sentimiento encontrado por lo que me sucedió el año pasado, porque es que a mí me parece una mierda que una editorial ya no quiera trabajar en un autor, sino que espera que el autor ya tenga seguidores para ellos simplemente ganar plata. Eso me parece a mí una porquería. Pues, y qué estilo de negocio están logrando o qué estilo o qué quieren alcanzar con eso, si no es ridiculizarse a sí mismas lo que están haciendo. O sea, están publicando libros de Dallas, de Rubius, de aquí, de otras que no quiero hablar. Y casi todos los influencers lo que hacen es contratar a un escritor fantasma para que les hagan sus libros. Entonces, están basándose en la imagen y están tristemente destruyendo como ese santo grial sagrado que es la literatura. Porque es que antes un escritor se le publicaba un libro y se volvía famoso porque el berraco tenía que ser muy bueno y tenía que ser una persona muy buena, muy, muy buena. Porque realmente siempre ha estado como esa atmósfera hermética de que la literatura intelectuales o la literatura es de personas cultas o la literatura es como de... Y eso lo están tumbando, o sea, es que ya desde que haya una chica que no tiene ni idea de cómo articular oraciones completas con un libro publicado y es bestseller en ventas, algo está muy mal. Y es lo mismo que están haciendo con todas las otras artes, o sea, ya están ridiculizando el arte porque el ridículo está vendiendo, justamente. O sea, lo fácil, lo tonto, lo estúpido, lo famoso está vendiendo. Y eso no es el arte es el esmero del ser humano para encontrar estética y sentido estético a través de su existencia. Y es un sentimiento muy profundo. Como para uno ver que le están dando espacios a una no sé, a algún influencer, a algún influencer y no le estén dando espacio a personas que pueden no tener el don de la palabra, pueden no tener herramientas para grabarse, para crear contenido, pero pueden ser muy buenos escritores. Entonces, creo yo que todo este tema de redes sociales lo que está democratizando es la ridiculez. Vuelvo a resaltarlo. Lo que está democratizando es la ridiculez. Porque me atrevería yo a decir que más o menos el 75% de los influencers utilizan el ridículo como estrategia. Y apenas una pequeña unidad de YouTube, de Facebook o de Instagram utilizan otro tipo de estrategias para enseñar, para comunicar, para hacerse conocer, cocina, artes, etcétera. Entonces, ¿en dónde estamos? O sea, ¿a qué le estamos dando relevancia justamente en ese voto democrático del me gusta, del seguir, del follow? ¿A qué le estamos dando relevancia? Y esto hacia dónde vamos. Y vuelvo a resaltar algo que dije en un video de YouTube, que justamente en el de Dime qué influencer ves y te diré quién eres, que es una investigación que está diciendo que justamente esa atención que se le está dando está haciendo que los nativos digitales, o sea, los nacidos después del 1990, tengan un coeficiente intelectual más bajito que sus padres. Y es la primera generación de la historia de la humanidad que es más estúpida que sus papás. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Como digo yo, o sea, vamos a llegar hasta el punto, darle la razón a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, en el Anticristo, en el primer capítulo, en el primer tomo, pues en el primer apartado, que habla sobre el hombre moderno, que dice que todos nuestros ancestros nos llevaron al centro del laberinto y ya nosotros no tenemos ni puta idea de cómo salir del centro del laberinto porque somos un imbéciles y ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Entonces, ¿qué estamos democratizando? Pues el ridículo, que estamos dándole participación en todo al ridículo, y eso es lo que queremos que sea la sociedad. Eso es lo que queremos buscar y conocer en sociedad. Eso es lo a mí me da mucha tristeza, es porque
la manera como yo veo, sobre todo en la literatura, que ayer subí un vídeo en YouTube, que es con respecto a la construcción de un personaje femenino, y hablo de la importancia de resaltar la cotidianidad, que es que las personas se están olvidando que el hecho de que una persona salga al balcón a fumar un cigarrillo y mientras está fumando un cigarrillo mire a una persona que está viajando en un bus en la calle y los dos se miren en ese instante, ahí estás narrando una historia, ahí estás narrando un momento, ahí estás narrando una intención. Y las personas se están olvidando de eso, de que la vida tiene pequeños destellos de belleza, y como le estamos dando solamente participación a que el entretenimiento es chistes, mofas, ridículos y pendejadas, estamos perdiendo aspectos muy importantes que se lograron en la humanidad. Lo mismo, no sé si ustedes han visto que están comparando mucho arte en la antigua Grecia y arte en la antigüedad. Entonces, en la antigua Grecia, las estatuas, la construcción narrativa, sobre todo porque los griegos eran unos duros en la dramaturgia, y la comparan con el arte moderno, con los performance, con todas esas, de una señora que para al frente de un museo a tirar huevos desde la vagina, y eso es arte, supuestamente. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿A qué le estamos dando participación con ese voto democrático del like, del follow, de simplemente la atención? Porque al final de cuentas el organismo funciona con atención. Listo. Sí, pero, o sea, como que igual yo siento que en cierto punto tú... Es que no sé, siento que tal vez me expresé mal porque no es como que la, no es como que el internet lo haga justo, en realidad es como un medio y pues ya como lo usemos depende de nosotros. Tú hablabas mucho de eso y eso es muy cultural, exacto. O sea, si el man más pendejo tiene 10 millones de seguidores, no es porque YouTube quiso, es porque pues la La gente gente... quiso, claro. Exactamente. Y de hecho, o sea, estoy de acuerdo en lo que dices. O sea, si es buen escritor, no necesariamente tiene que ser buen orador o no necesariamente tiene que tener carisma como para que se le publiquen. Y de hecho, eso sí me parece mal, pero como que se lo atribuiste al internet y yo siento que hay que atribuírselo a la editorial, porque pues la editorial fue la que te puso la condición al final, ¿no? Fue ya. No, el internet no es malo, Sí, para nada. eso, Lo que es malo es cómo estamos utilizando el internet. Eso es, exactamente. como toda la globalidad está usando el internet. Eso es lo verdaderamente malo, y no solamente malo, triste, porque es que realmente es triste. O sea, ¿qué estamos logrando con esto? O sea, nunca antes en la historia una persona, como le dije una vez a un amigo que me preguntó que yo por qué escuchaba música clásica, y yo, ve hermano, antes un rey tenía que pagar millones para tener un compositor en su castillo, para poder tener una orquesta y escuchar música clásica, ¿cierto? Mientras tanto, la música folclórica estaba en todos los bares de ese imperio, de ese reino, de lo que sea. Entonces, ¿qué crees que yo quiero escuchar? Pues lo que realmente le daban más empeño, que era música de Bach, música de Beethoven, música de Mozart, que eran artistas que realmente dedicaban su vida a construir estética a través de la música. Y se ha demostrado que la música influye muchísimo en el proceso intelectual de las personas, y no solamente en el proceso intelectual, sino en la manera como perciben la existencia, como perciben la vida. Entonces, una chica que escuche reggaetón desde los 10 años, por ejemplo, hasta los 20, va a normalizar la misoginia, porque el reggaetón es una manera de interpretar la misoginia a través de la música, por ejemplo. O alguien que escuche metal o rock pesado. Yo escucho metal sinfónico. Alguien que escuche metal o rock pesado desde muy joven
va a estar normalizado hacia los gritos, hacia los estímulos fuertes, porque eso es lo que está percibiendo para su vida, ¿sí me entiendes? O sea, el entretenimiento y toda su construcción neuronal está enfocada en que eso es lo normal y que cuando está tranquilo tiene que comportarse así. Por eso es que tú vas ya a un concierto de metal y lo que hacen es un poco el berraco, darle puñas, porque eso es lo que la música les enseña de expresarse. Vas a un concierto, ni que era un concierto, a una discoteca donde pongan reggaetón y generalmente, incluso en el baile, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que dejarse hacer, la mujer tiene que agacharse, la mujer tiene que ser objeto sexual. Entonces, mira que hay una configuración frente a ello. Y si eso solamente sucede con la música, con un entretenimiento como tan tranquilo, tan simple, imagínate que resulta con toda la complejidad de información que en este momento está en Internet, que está disponible y obviamente, como tú dices, son las personas lo que están eligiendo eso. La pregunta es, ¿por qué lo están eligiendo? La respuesta simple y fácil es que es mucho más fácil, y el cerebro humano le gusta mucho el facilismo, es mucho más fácil recibir placer o entretenimiento del ridículo que de una persona hablando de física cuántica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que para tú entender a una persona hablando de física cuántica tienes que tener un fundamento intelectual y a las personas no les está gustando eso. Entonces, debido a que no hay una proyección hacia la física cuántica, porque la física cuántica tiene que ser un tema complejo, le están dando protagonismo a lo simple, a lo más fácil de entender. ¿Qué es lo más fácil de entender? Pues que la liendra le dio un pico a la vieja con la que está y se limpió la pelada, entonces es un fenómeno, es un chisme, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Porque el lenguaje que están transmitiendo se entiende así. Tú se lo puedes decir a un niño de 6 años y él entiende que no le quiso dar un pico. Porque quiso dar un pico, por ejemplo, y pues, simple, o sea, es tan extremadamente simple porque es un fenómeno cotidiano que no tienes que tener ningún esfuerzo. Y yo creo que ahí radica el punto de por qué el Internet, a través de ese tipo de herramientas, se está volviendo un problema. Porque es que nunca antes en la historia, vuelvo a resaltar, habíamos tenido todas las bibliotecas del mundo abiertas para poder ver, para poder estudiar. Antes una familia tenía incluso que empeñar su casa para mandar a una persona a estudiar en una universidad. Y ya en este momento hay universidades gratis en Internet. Entonces, el Internet no es el problema, es cómo estamos utilizándolo. Bueno, cuénteme, a ver. Estoy emocionado. Yo quisiera retomar un poquito eso que hablaste, que me parece muy interesante, que el ridículo, cómo se está apoderando del arte, ¿no? Y no solo el tema de la literatura, sino también, digamos, la pintura, de este tema del performance. Vemos a Yoko Ono en los museos más prestigiosos haciendo sus Cantando performances, ópera, muy bien. lo que hace ella. Y esa parte. Y eso que estoy hablando, lo aprendí gracias a un youtuber, lo aprendí gracias a Antonio García. Sí, Entonces, Antonio García Villarreal. información hay, buenos divulgadores hay, pero son difíciles de encontrar. Y algo que sí me ha dado, pues ha sido un proceso personal, pues yo estoy con las redes sociales prácticamente desde niña. Eh, y llegó un momento en mi vida en que me di cuenta que seguir a ese tipo de influencers no te aportan nada. Sí, o sea, lo único que te hacen es transformarte la realidad. Entonces, ese momento en el que uno decide dejar de seguir a esa persona y consumir otro tipo de contenido y cambiar perspectivas, también autoconocerse a uno. Entonces, llegué hasta conocer a escritores colombianos que no conocía, como Andrés Caicedo. Ha sido un proceso de que, como tú dices, el Internet no es malo. Lo malo está en cómo uno usa la información, toda esa información que nos dan. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿tú consideras que las redes sociales o el Internet pueden acercar a las nuevas generaciones a la lectura? ¿O es algo totalmente contrario y que redes sociales y leer no van de la mano? Yo estoy intentando, justamente con fragmentos de TikTok, estoy intentando. Creo que sí. Creo que si
muchas personas comienzan a hablar de literatura, no de autores actuales, sino de autores que realmente son maestros de la literatura, van a normalizar el hecho de saber sobre eso. Y si normalizan el hecho de saber sobre ese tema, vamos a alcanzar un estándar en donde las personas pueden hablar de Bukowski como de Gabriel García Márquez sin inconveniente, porque lo leen. Y eso sería fantástico porque si hay algo que enardece la comunicación, enardece la reflexión y enardece el sistema lógico del ser humano es la literatura, porque es que tú cuando lees un libro, un buen libro, estás hablando con el autor. Literalmente el autor acaba de expresar palabras en ese libro y tú lo lees y tú hablas con él. Y hablas es porque estás generando su voz dentro de ti a través de la lectura mental y pensando si lo que él dice es cierto o no, si lo que él dice cambia realidades o no. Entonces, como eso, cuando uno llega a ese estándar en donde, pues es que yo me siento, ahorita incluso estoy tardado porque yo solamente como a las 9 me siento y me leo 30 minutos, una hora de algún libro. Eh, Cuando uno logra ese tipo, es que a mí siempre me causa muchas risas porque, por ejemplo, yo una vez invité a mi hermanita a hacerse el color. ¿Ustedes alguna vez han invitado a alguien a hacerse el color del cabello? Se demora por ahí 8 horas el hijo de puta cosita. Entonces yo estaba 8 horas en la peluquería acompañando a que se hicieran el color. Entonces yo me puse, fue a leer, 8 horas leyendo. Y llegó el peluquero y se me acercó. Ay, venga, usted no se aburre leyendo tanto. Es muy amigo mío, entonces tengo todo el derecho de molestarlo. Y yo, mira, hombre, te cuento la verdad. Yo estar leyendo esto es como vos estar sentado en un computador viendo una serie, porque yo me estoy imaginando toda esta historia y la historia está muy chimba, entonces estoy súper entretenido y no sé, se me pasa el tiempo volando. Me leí, creo que me terminé un libro en ese día. Tenía un libro empezado como en la página 50 y me leí como 300 algo páginas ahí sentado con un café al lado. Y es porque la gente no entiende que es que eso es entretenimiento, pero y es entretenimiento muy bien hecho. O sea, es que un escritor bien logrado, tú lees Oscar Wilde, lees Borges, lees Cortázar, y esa gente tenía un esquema intelectual tan increíblemente bien construido que tú leer una novela de ellos te cambia la vida, te la cambia, te modifica el proceso intelectual, sí o sí. Entonces, si uno normaliza eso a través de redes, que es lo que estoy intentando, o sea, estoy intentando rescatar fragmentos muy, muy detallados frente a determinadas obras, y si tengo tiempo dar mi reflexión, porque un minuto pues en TikTok es muy poquito, pero intento dar como mi reflexión. Quiero normalizar el hecho de que la literatura cambia la existencia, cambia la vida, de que leer es algo extremadamente mágico. Primero, porque es verdad. Y segundo, porque me interesa que haya más gente que lea, porque al final son clientes para mis libros. Listo. Qué bueno al final. Eh, sí, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con la mayoría de cosas que dices. Ahora que hablas como de sentarse 8 horas a leer un libro, siento que a veces, o bueno, digamos en mi caso personal, a veces me cuesta. A mí me gusta como leer y como que cuando uno entra en cierta zona ya le fluye, pero como que tomar el hábito y todo tiende a ser un poco difícil, y pues más en nuestro contexto, ¿no? O sea, pues yo tengo el celular al lado, cojo el libro, leo hasta cierto tiempo y es como, ay, y miro el celular. Entonces, como que, o sea, ¿cuáles serían como tus recomendaciones? Ya sea como un libro como tal o como tal al hábito, para que lo que tú dices se normalice un poco más. Y eso porque, digamos, yo tengo muchas nociones de muchos libros, como que sé de qué tratan y sé eso, pero pues yo sé que eso no es la idea. La idea es leer el libro y entenderlo y todo, pero pues a veces pues en mi vida cotidiana me basta y me sobra saber eso, o sea, ya es más de lo que sabe la mayoría de gente. Entonces, ¿cómo se fomenta como esa lectura así bien clásica? Bueno, primero con respecto a lo que me preguntas frente a lo del libro, que tiene la noción.
justamente ayer estaba tratando con una conocida algo que sucede en el retrato de Dorian Gray. Y yo le estaba diciendo que es que uno lee para conocer el camino, no para conocer el final. Uno lee es para maravillarse con cada capítulo. Oscar, el retrato de Dorian Gray tiene, creo que es el final del capítulo 1 o el inicio del capítulo 2. Pero es algo que a mí me encantó porque es una conversación entre dos personajes y hablan sobre la belleza. Y uno de los personajes dicen que las personas bellas están malditas, porque una persona cuando es bella desde muy temprana edad está acostumbrada a que le den halagos y eso le construye una percepción psicológica de que merece que la gente la alabe, ¿cierto? Entonces, mira la idea tan simple en una mera conversación de dos personas. Estoy completamente seguro que sabes que el retrato de Dorian Gray trata de una persona que tiene un cuadro maldito y todo el desarrollo, ¿cierto? No tienes ni idea de que también trata sobre ese tipo de reflexiones. Entonces, el camino en la lectura es lo que importa. Ahora, mis recomendaciones. Si tienen, que ya en este momento son muy baratas, son extremadamente baratas, cómprense en un ebook. 100,000 pesos están valiendo unas traídas de AliExpress que son de una marca alemana que tienen luz y todo, te caben como 500,000 novelas, te llega a la puerta de la casa y perfecto. Si no, cómprate, como te muestro acá, te voy a mostrar mi celular, un celular que tenga una pantalla AMOLED. Las pantallas AMOLED resaltan los negros y como resaltan los negros, puedes utilizar la plataforma de Google Play, que es la que más utilizo yo. Te voy a mostrar para que se vea así. Así. Listo. Entonces, como esto no es luz, lo negro no es luz porque los negros son píxeles apagados, no te cansa la vista porque no está recibiendo luz en los ojos. Y así es como leo yo. Cualquiera de las dos. Y ahora, frente a novelas, resaltaría más el ebook para que dejen de recibir mensajes y se distraigan en la lectura, porque el ebook no tiene conexión a nada y simplemente es para disfrutar la lectura. Recomendaciones. Hay muchas páginas de memes literarios que se gozan de Paulo Coelho. A mí me pusieron a leer a Paulo Coelho en el colegio, 11 minutos, y te soy honesto, me lo disfruté. Y entendí que Paulo Coelho es un viejito que se sienta al lado de uno en la banquita a contarle una historia muy bacana, así de simple. No tiene mucha trascendencia el camino hacia el final, pero la narrativa es buena, es entretenida. Y como es tan fácil, porque tú no tienes que pensar lo que están haciendo los personajes y muchas horas de Coelho, tú puedes ponerle el diálogo de un personaje a otro y ni siquiera te das cuenta porque los diálogos no tienen personalidad. Entonces es muy fácil porque no hay complejidad. Y te puedes acostumbrar a leer leyendo Coelho. Y cuando ya creas que puedes con otro tipo de literatura, empiezas a avanzar. Pero Puedes, por decimos ejemplo... acostumbrarme a lo fácil. No. Es empezar un hábito con lo fácil. Como, por ejemplo, en el gimnasio. Tú en el gimnasio no vas allá a cargar 150 kilos de una vez. Y es que el cerebro funciona también así, ¿no? Porque es que tú tienes que tener una base intelectual para poder entender libros. Usted se lee un libro, los cuentos completos de Borges, y si no tiene capacidad intelectual para leer un libro y entender cuáles son los matices de las obras, entendés, yo creo que por ahí el 2% de los cuentos completos de Borges. Porque es que es muy críptico, es muy complejo, no es para todo el mundo. Luego de Paulo Coelho, puedes irte a libros un poquito más extensos como Edgar Allan Poe. Leer los cuentos de Edgar Allan Poe tienen mucha profundidad, sobre todo creo que se llama Dublín, el personaje de Dublín. No sé si ustedes saben que Edgar Allan Poe fue el que se inventó la trama y el personaje que después Sir Arthur Conan Doyle cogió para que fuese Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe fue el que se inventó Sherlock Holmes. Y eso fue solamente con los cuentos, o sea, un cuentecito en donde narraba que son los asesinatos de la Roma. ¿Cómo? Lo del jaguar que entró con una casa y... Sí, la exactamente, casa, ese. la mansión, algo así. Yo lo leí, pero no me acuerdo cómo se llama. Que es un investigador, muy inteligente. Eso es Sherlock Holmes con otro nombre, él se lo inventó.
Entonces mira que que hay trasfondos, pero Edgar Allan Poe, después de leerte por ahí unos 2, 3 libros de Paulo Coelho, que tienden a venderlos muy baratos, sobre todo porque es literatura muy comercial, entonces salen como a 15.000, 20.000 pesos. Después de leerlo te puedes aventurar a los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Y después de los cuentos completos de Edgar Allan Poe puedes empezar a leer Cortázar y ya vas a tener un fondo para la literatura de Cortázar o la literatura de Gabriel García Márquez, que no sea 100 años de soledad, porque si usted pone con 100 años, si usted empieza acá o con 100 años de soledad se aburre, porque 100 años de soledad está muy mal escrito para gente que no tenga profundidad intelectual, porque es que 100 años de soledad tiene por ahí como 60 nombres diferentes y habla de un montón de gente que si vos no sos capaz de construir como yo la primera vez que leí 100 años de soledad tenía al lado el árbol genealógico, porque es que si no, no lo entiendo. Lo mismo que me sucedía con el Silmarillion, con Tolkien. Para leer el Silmarillion tuve que tener al lado toda la cronología genealógica del Silmarillion para poder entenderlo, porque si no, no lo entendés. Es lo mismo. Pero mira que uno puede ir evolucionando, empezar desde lo simple, escritores simples, pero escritores simples que tengan buena narrativa y que sean un poquito obvios, porque por ejemplo hay gente que Harry Potter, vean, los primeros 4 libros de Harry Potter para mí son insufribles. Yo no los disfruté ni poquito. Se nota mucho cómo evolucionó la autora desde el 5.º libro hasta el 7.º. Evolucionó muchísimo, porque o sea, la profundidad ya literaria que le dan a los libros, ya se nota una evolución mucho más bacana. Pueden empezar con los primeros libros de Harry Potter, por ejemplo, si no quieres resaltar a Paulo Coelho. Pueden comenzar con Narnia. Pueden comenzar con Alicia en el País de las Maravillas, aunque Alicia en el País de las Maravillas como subtrama tiene un episodio muy complejo. Pero mira que hay muchas opciones, tanto actuales como clásicas, que puedes utilizar para ingresar a la literatura y que considero yo oportunas, no ridiculizarlas, sino ponerlas en la posición que es, porque hay muchas páginas de memes que se ufanan pues como de molestar a Paulo Coelho y todo con Paulo Coelho, pero yo creo que ese tipo de escritores que son escritores de lo simple, para mí Paulo Coelho lo que hace es describir lo simple, simplifica mucho la literatura para simplemente narrar una historia. Son esenciales para las personas que necesiten comenzar, para las personas que no tengan un trasfondo, y de ahí entonces ya puedes leer Cortázar, puedes leer Borges, puedes meterte a Oscar Wilde, te puedes meter a Stephen King, te puedes meter a los rusos, Dios mío, a los rusos, y luego de todo eso, ya sos capaz de leerte el Ulises y listo, ya terminaste, ya llegaste a la cúspide de la literatura y ya puedes leerte cualquier libro que te dé la gana por el mero disfrute de leerte. Y no me he leído el Ulises porque empecé a leérmelo y efectivamente me aburrió mucho. Yo creo que hay que explicar lo del chiste del Ulises, pero mejor que lo busquen. El Ulises es un libro que escribió James, creo que es James Joyce. Confírmame, porfa. Ulises de James Joyce, no Roy, sino Joyce. Ese libro es una perfección fragmentada, porque el tipo se obsesionó en crear la obra completa, con la construcción de un personaje completa, con una profundidad completa, perfecta, que todo tenga sentido, y casi lo logra. Así, casi lo logra. Entonces se vuelve muy aburrido porque como le da tanta continuidad a la sustancia y no a lo que importa de la literatura, que es la historia, comienza a perder matices de interés en muchas partes. Entonces tú lo lees como por obligación de leerlo y no aguantas, porque no solamente tiene episodios muy aburridos, sino que es muy largo. Creo que son como 600 páginas o 700 páginas. Entonces, nada, no he llegado a esa cúspide y supongo yo que no voy a llegar, porque pues esa cúspide es leer cosas aburridas, entonces uno para acá leer cosas aburridas. Listo.
o qué me faltó para responderte de esa pregunta, Samuel? No, sí, todo bien. Era Ok. lo que esperaba. Bueno, yo la verdad siento que es muy valioso lo que nos acabas de decir. No todo el mundo te enseña eso, porque siempre te dicen, bueno, ¿qué va a leer? No, pero lea literatura buena, o léase algo bueno, algo gordo. Eso dicen. Y de experiencia personal, a mí me pasó algo muy gracioso. Yo ni siquiera había terminado el colegio y me empecé a leer Rayuela, pero no, simplemente no pude ni siquiera terminarlo. Y ahí es donde uno se da cuenta que es muy cierto que uno tiene que empezar por lo simple. Y nadie empieza desde la cima, nadie. Todo es una escalerita. Entonces, pues obviamente volví a mis cuentos y a mis novelas aventureras y todo el tema. Y todavía no me siento capaz de leerlo completo. Pero sí, es un aprendizaje y obviamente es un reto, ¿no? Porque bueno, ya terminé este libro, voy para el otro. Entonces, eso es lo bonito de la lectura. Y bueno, la otra pregunta es un poquito salida del tema. Y hablando de un video tuyo en el que hablas de Foucault y si se debe o no separar la vida del autor de su obra. Pues le hiciste esa pregunta a tus seguidores, pero no la respondiste tú. ¿Qué opinas sobre eso? A ver. Milena como que le hace las preguntas como la que tira duro, Samuel, ¿sí o qué? Eh, sí, claro, por supuesto. Es que si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la vida de Pablo Neruda, el tipo era un misógino de cuidado. Pero tú cómo vas a juzgar la poesía de ese tipo, que es incluso completamente incoherente a su forma de vida, porque la poesía de Neruda tendía a ser muy romántica con las mujeres? ¿Cómo vas a juzgar o cómo vas a separar la literatura de Neruda, la poesía de Neruda, por la persona que fue? Eh, y debido a esa situación, creo yo que el autor solamente muestra un aspecto de un rostro en lo que escribe y ahí se queda y eso es lo que plasma y creo yo, y creo yo que ahí debería de quedar, ¿cierto? Ya si tú quieres conocer al autor como persona, es que ni siquiera hablemos de autor. Hay muchas personas que en la historia han hecho cosas increíbles, pero como personas son nefastas, pero nefastas. Sobre todo, por ejemplo, Washington. Washington era un esclavista de cuidado y aún así lo siguen alabando como uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Entonces hay que juzgar al padre fundador de Estados Unidos porque en este momento lo que hizo ya no tiene cabida. Sería como sacar de contexto a la persona del mito, que es lo que creo que es lo que se tiene que mantener. Uno tiene que mantener a la persona y el mito por separado. La figura pública, la esencia de esa figura pública que tiene que prevalecer porque al final de cuentas la vida privada de alguien es una serie de estratagemas, de hilos enrollados que nadie puede dominar, porque es que tú no puedes juzgar que una persona se comporte de determinada manera porque tienes que primero saber cuáles son los matices que lo llevaron a comportarse así, ¿cierto? Entonces, como nadie es juez de nadie, porque es que sería imposible, mejor deja uno quieto a la persona como tal y se dedica a juzgar lo que publica o lo que muestra, lo que hace, que al final es su obra, es lo que aporta al mundo, lo que queda, porque es que Pablo Neruda con todos sus problemas con las mujeres se fue y lo que quedó fue su poesía, lo que quedó y trascendió en él para el futuro fueron sus versos y la complejidad intelectual de sus versos, que al final de cuentas, pues por eso ese tipo es un Nobel, porque
porque pues, el canto general es una obra maestra o 20 poemas de amor, una canción desesperada, es una obra maestra. Y eso es lo que uno, al final de cuentas, es lo que nos quedó. Al final de cuentas es lo que pasó a la historia, al final de cuentas es lo que yo voy a una librería a comprar. Yo no compro una foto de Neruda, yo compro son sus textos o sus libros. Entonces sí, creo que hay que separar al autor de su obra y cada vez más necesario porque cada vez están apareciendo más por ejemplo, lo de Johnny Depp con respecto al tema del maltrato, que ya uno no sabe si era el que maltrataba o era al que maltrataban, y lo que hacen entonces es censurarlo de todas las películas, ya Disney no lo quiere contratar, entonces es justamente incluir temas que no tienen nada que ver con su realización artística, pero que como la opinión pública ya quiere resaltarlos porque es la persona, el medio, pues listo, perfecto, está bien. Y creo que no se debería hacer, creo que son dos mundos separados y que deberían de mantenerse separados. Eso me recuerda un poco a algo que decía precisamente un youtuber, eso como que lo tengo muy en la mente, y decía que en realidad sí, pues sí hay que separarlo, el mensaje de la persona. O sea, porque un ladrón me diga no robes, no significa que, pues a ver, que el ladrón sea ladrón no significa que sí puedo robar porque él me lo dijo, ¿no? Si Uh-huh. el mensaje tiene sentido. Y siento que nos pasa mucho eso, o sea, como que nos fijamos mucho en la persona y no en los argumentos, no en las cosas que dice. Y como que es muy cultural, ¿no? Es muy... Si yo te ataco una idea, te ataque a ti y ya te tienes que sentir mal y no te puedes cuestionar. Exactamente. Entonces siento que eso sí es algo como que... Sí, o el uso de las falacias, sobre todo las falacias ad hominem, que son las más famosas, en donde como la más común en nuestra cultura, sobre todo antioqueña, como usted es un poco hombre, no puede opinar de nada, punto. Porque es que como usted no vale nada, entonces usted no puede opinar nada, punto. Así es, y siempre es así. O sea, la persona como emisor pierde credibilidad si alguien se lo quita con un insulto. Sí, sí, pues eso es como algo que como que nadie o no mucha gente en realidad como que comprende que está mal y siente que es algo que sí deberíamos estar atacando. Como, bueno, usted tiene sus ideas y usted como persona es otra cosa. Obviamente si yo digo Moisés, no sé, como algo muy específico, Moisés tiene la barba fea, eso sí es un ataque a ti, pero si yo digo lo que tú dices de ahorita no me hace sentido por esto y esto, como pues, normal, o sea, tú puedes Exacto. debatirme lo que sea. Y es Lo eso. malo sería decir, usted no tiene la razón porque su barba es fea, Ajá, que eso es una falacia. sí, exactamente. Quería, ya como para finalizar, llevamos 1 hora y 12 minutos, como un poco ese mensaje que intentas transmitir. Ya nos diste pues los detalles de pues, leer y de cómo hacerlo más esto, pero como tal el mensaje y que nos hables un poco de tu próxima obra, de lo del amor, porque la dinámica que hiciste en TikTok me pareció muy buena. Ya eso como que llama el resto la atención, ¿no? O sea, si le preguntas a alguien de internet cómo hacen el amor y es un comentario anónimo porque pues la persona es muy improbable que te siga. Incluso yo mismo comenté. Entonces, esa dinámica me pareció muy chévere y como que rescatas de ahí y luego ya como tu conclusión de como del espacio. Yo lo que rescato de TikTok es que me di cuenta que uno tiene el control de su comunidad, y que uno puede irlos llevando de a poquitos, pero uno puede irlos llevando hacia los estándares que uno quiere construir. Y esos estándares le ayudan a uno a mantener un lenguaje que lo beneficia a uno como escritor o como figura pública, obviamente. Lo de la dinámica con respecto a lo de No Bastante Amo, no pensé que iba a recibir tantas, porque es que no solamente las recibí ahí, sino que me escriben en la página de Facebook, me mandaron correos, me mandaron mensajes de Instagram, y mensajes privados en TikTok. Me mandaron demasiados aportes que realmente quiero ser muy juicioso con eso, leer cada uno y poder interiorizar, porque es algo que me interesa mucho. ¿Qué reflexión trato de eso? Que ojalá, hombre, esto se fuese popular, que las personas vieran que es bonito, que es entretenido y que es algo mágico
contar, saber y entender que todos los aspectos de la existencia de una persona pueden ser narrados, que todos los aspectos de algo tan común, porque es que el amor es muy común, es tan común que repetimos amar a muchas personas, nos equivocamos amando a muchas personas durante nuestro tiempo. La reflexión es que ojalá este tipo de propuestas se generalicen, hayan más personas motivadas a hacerlo, empecemos a opacar lo ridículo y empecemos a darle paso hacia lo intelectual, hacia la construcción artística. Es que el arte en su esencia, pero una esencia bonita, enriquece muchísimo, enriquece mucho. Siempre que voy a un museo, siempre salgo con algún tipo de transformación y de otra perspectiva, de otro concepto. Hace una semana que estuve en Bogotá, fui a una exposición en el Museo Nacional frente a las madres y el agua, y madres como una forma de resaltar la mujer en las comunidades indígenas, y uno se abre hacia una perspectiva completamente diferente. Y eso es lo que hace el arte. O sea, es que el arte es una manera de utilizar la estética. Si los memes son una manera de utilizar el ridículo para generar información, el arte es una manera de utilizar la estética para dar esa información. Y como la estética requiere intelectualidad para ser entendida, generalmente el receptor de esa información tiende a aprender, y tiende a aprender muchísimo. Yo no digo que con el ridículo uno no pueda generar procesos de comunicación o procesos de comunicación efectivos. En sí considero yo que en un futuro la educación debería de utilizar más el ridículo para poder establecer procesos de información en los colegios y en materias tempranas, en niños, sobre todo por ahí de entre los 3 años a los 9, 10 años, en el primer septenio. ¿Para qué? Para poder empezarle a decir que el conocimiento es divertido. Creo yo que tiene una función bonita, académica, si se utiliza bien. Pero en la generalidad, ojalá el arte fuese lo viral, el arte la ciencia fuese lo viral, o sea, el sano debate, el amor por la culinaria, por la música, por la literatura, por la física, por la matemática, ojalá eso fuese lo viral. Ojalá estuviésemos en un mundo en el que las personas en un bus se sientan, abren su celular y hacen ruido y molestan a todo el mundo porque están viendo a Antonio García Villarán hablar de Lamparte, por ejemplo. Ojalá estuviésemos en ese mundo, ojalá ese fuese nuestra cotidianidad, porque ustedes imaginan qué conversaciones se hablarían, ustedes imaginan qué palabras se compartirían tomándose un café. Ok, me parece buena la reflexión. Sí. Aunque como que difiere un poquito ojalá existieran, porque pues, a ver, estamos hablando de Antonio García Villarán, Jaime Altozano, youtuber, No, sí, pero como te digo, no es lo popular, o sea, no es no es lo viral, no es pero lo son que... populares de algún modo, porque pues ellos igual tienen millones de suscriptores. Pues a ver, digamos, tú, 170.000 personas creo que es más de la gente que cae en el Campín en cualquier estadio. Entonces, Sí, no sé. o no sé, tampoco sé mucho de fútbol. Digamos que eh, como que esa Vamos a cantidad, ver, si quiero saber cuál es el reunir esa aforo. cantidad de gente es Aforo complejo. del Campín, vamos a ver. No, ¿cuál, hombre? Es que camping. Yo sí quiero saber. 36.000. Tienes toda la razón. Sí, para eso. Entonces, como que yo rescato, o sea, yo sé que a veces como que se pueden ver minimizados por, yo qué sé, el youtuber que más suscriptores tiene, 110 millones, PewDiePie. Aunque a mí él sí me parece un buen youtuber. Él incluso ha hablado de estoicismo y la vez pasada como que está haciendo como un diario de lectura. Entonces lo invitaron a que lea con él y puso algo de Schopenhauer. Está muy filosófico el muchacho. Pero pues, yo no sé, el de habla hispana, que es Germán Garmendia, tiene 60 millones. Y claro, eso se ve pues
O sea, eso, los 170.000 pues no son nada al lado de eso. Pero en realidad yo sí siento que se le está prestando más atención y sobre todo como a la forma en la que se transmita el contenido. Entonces es eso, como dejarse atrapar, porque hay mucha gente que a uno lo quiere atrapar. Hay videos que son, o sea, yo la vez pasada me comí un video de 1 hora de un man haciendo un sudoku. Eso es muy random, es muy específico y eso se pasa volando. Pero estás bien, Samuel. Eh, no, mentira. Eh, entonces es como dejarse atrapar y dejarse llevar Sí, ojalá sigamos ese camino. Tienes por, toda la razón. Ya se está viralizando el arte, ya se está viralizando la ciencia. Ojalá entonces sigamos ese camino. Ojalá. El trono empieza a ser para eso. El ujú, trono empieza a ser para eso. ¿Cómo es que le dicen? Cultuve. Cultuve creo que es. Que a ese tipo de contenido. Ojalá el trono fuese para eso. sí, yo siento que es más eso. Y sí, no sé si quieras decir algo más. No. No, gracias. ¿Cómo no va a decir gracias? Muchas gracias, en serio. Disfruté mucho el momento. Me alegra mucho este proyecto. Justamente este proyecto es una manera de generar cambio. Eh, yo voy a hablar. ¿Cuándo subes este video? Probablemente mañana como a las 12. Ok, entonces yo el domingo voy a hablar en el live que voy a hacer en TikTok para invitar a las personas a que visiten tu canal y que lo conozcan. Para que vean pues la entrevista y que te apoyen también en tu proyecto. Así es. Eh, sí, claro. Eh, nada, lo que quiero hacer es gracias. Gracias por dedicarme tiempo a hablar, a hacerme saber que puedo ser alguien que diga cosas interesantes. Realmente lo aprecio mucho, es un halago. Para lo del live, es que, digamos, siento que nuestro contenido en realidad es un poquito pesado porque vamos por ahí 20. Entonces estamos hablando ahorita con Laura y pues para los que nos estén viendo, nuestra retención de audiencia es bastante baja, ven como 3 minutos y ya. Y en realidad como que esto está más pensado como para verlo de relajo, o sea, como lo pones y haces tareas o lo pones y haces otra cosa. Y pues en realidad es una charla de fondo. Obviamente hay momentos interesantes, pero pues es una charla de fondo. Entonces siento que eso, si lo quieres destacar, es importante porque claro, uno ve un video de 1 hora y 20 y es Sí, que sea una como película, podcast. es una película. Exacto. Y pues No, gracias a pero no, ti. sí, sí. Yo tengo varias personas que creo que gracias al contenido al enfoque que le he dado de contenido, son personas que consumen ese tipo de material. Espero. Yo igual hablo, si tienes por ahí la miniaturita, la saco en una hojita porque uno en los lives no puede mostrar nada, entonces le toca mostrar con hojitas y con cosas, saco una hojita impresa para mostrar y llevarlo. Eh, y que me dejen un comentario sobre qué les pareció pues la entrevista para que se genere como interactividad con el vídeo. Ok. Muchas gracias Samuel, muchas gracias Milena, disfruté muchísimo la charla. Eh, yo creo que ya puedo decir que son dos chicos porque yo ya me siento muy viejo, yo voy para los 30 años. Dos, o sea, tienen mucha orientación intelectual y me alegra mucho encontrarme ese tipo de personas, sobre todo en Colombia, que quieran apostarle a otro tipo de situaciones, otro tipo de contenidos mucho más profundos, mucho más, digamos yo, que reten a la persona, que digan, es que no todo es como el meme que están utilizando tanto de todo es juegos y charlas hasta que aparece un video de esto, ¿cierto? Entonces, eh, creo que es lo que hay que resaltar, creo que es resaltar el hecho de que ustedes se tomaron el tiempo de contactarme, de decirme que querían realizar esta conversación y sacaron los dos el espacio para poder generar este contenido, que es lo que necesitamos, realmente es lo que necesitamos. Sí. Nosotros pues, Agradecerte a ti, Moisés, por aceptar la invitación. Con mucho Gracias a gusto. Samuel, gracias a los que se quedan hasta este punto, los que Sí, escuchan completico. La verdad es que creo que cada minuto de esa conversación fue fructífera. En realidad, todos salimos aprendiendo enseñanzas muy buenas y también
pues conocimos un poquito más de tu obra y de lo que haces y cuál es el objetivo que tienes al hacer contenido en las redes sociales. Y bueno, entonces espero nos podamos ver en próximas ocasiones y nada, Ya Samuel, ahí qué Samuel tiene gusto, el ¿no? contacto, claro. Si podemos hacer otra invitación, lo organizamos. Que Por nos supuesto que mandes sí. una copia del libro nuevo y largo soñado. Sí, por favor. Un abrazo para los dos. Muchas gracias por la conversación. Gracias a ti. Y Hasta Muchas luego, buenas gracias. noches. Hasta hasta luego. luego.